My name is Hamudi Aude. I'm a PhD student at National University of Cordoba, Argentina. Today I'm going to talk to you about dexamethasone loaded nanostructured lipid carriers for ophthalmic applications. First of all, ocular therapy usually have a problematic due to the natural anatomy and physiology of the eye. Also, usually when we talk about inflammatory processes, we use drugs that has low absorption and low solubility, making the pharmacotherapy even harder. Under these circumstances, we propose the nanostructured lipid carriers as a platform for loading of corticosteroids, in our case, dexamethasone. Nanostructured lipid carriers are basically an evolution of solid lipid nanoparticles, whereas we also add a liquid lipid for the matrix, meaning we have a nanoparticle with high encapsulation of drug, biocompatibility due to the lipids we choose, control release. The procedure for preparation of these nanoparticles is free from organic solvents, and the procedure can be scalable to an industry. Also, by adding the liquid lipid, we improve the drug entrapment, we reduce drug expulsion, and we also allow the loading of hydrophilic molecules. The method to preparate these nanoparticles, basically, we have an aqueous phase and a liquid phase. In the liquid phase, we have both the solid and liquid lipids melted with the drug, and in the aqueous phase, we have water and the surfactant. To standardize this method, when we did the ultrasonication method, where we use the Probe sonicator generating cavitation procedure, meaning that we break droplets till we have droplets in a nanometric scale, we needed to standardize the proportions of surfactant and solid and liquid lipids. Under that assumption, we create a mixture design using the Minitab software, where we made different formulations with different amounts of surfactants and different amounts of lipids. After that, we create the we find the best possible combination to achieve the best nanoparticle. After that, we load it with dexamethasone and start the characterization of the nanoparticle. As we see, we have good colloidal stability at least for the first 60 days of analysis. Also, we have a high drug encapsulation efficiency close to 100%. Also, we realized that DXM, or dexamethasone release, was controlled in comparison with dexamethasone alone, meaning that we had a good nanoparticle with 60 nanometers of size, high drug entrapment, and control released. Also, we needed to evaluate if there was any chemical changes in the nanoparticles. For this, with this in mind, we lyophilized we freeze dried the nanoparticles, and we did the next assays. For the XRD, or crystallography, X-ray crystallography, we evaluate the different components. For example, the physical mixture, the nanoparticle, the blank nanoparticle, meaning with no DXM, and DXM alone. The same for the thermal analysis, and the same for the FTIR, or infrared spectroscopy. After analyzing this, we realized there was no chemical changes, no apparent drug expulsion, and we found that there was drug solubilization in the lipids, of course. Afterwards, when we already characterized the nanoparticle, we evaluate the in vivo efficacy. To do this, we use a model called endotoxin induced uveitis, where what we do is we inject intravitreal LPS, that is Escherichia coli lipopolysaccharides, inducing the inflammatory processes in the eye. This is an acute model. It's not chronic, meaning that after 72 hours, usually the eye recovers by itself. So we created a clinical score, evaluated things like corneal damage, conjunctival redness, Tyndall effect, vitreous damage, iris, etc., etc., etc. The primary the parameter that we see is the flare.
that is the aqueous humor nebulosity in the anterior chamber. For example, you can see here that the anterior chamber it's completely transparent in comparison with crystalline and the cornea. And when we analyze an eye that has uveitis or an inflammatory processes, we can see that that transparency is reduced. That's what we call flare effect. So after the induction, we applied subconjunctively, I mean by subconjunctival injections, both uh, dexamethasone by itself, a suspension of dexamethasone, a suspension of the nanostructured lipid carriers, normal saline solution as a control, and of course, we evaluate the three things. After 72 hours, we realized that the clinical score of the rabbits that were treated with our nanoparticles show less clinical score in comparison with both dexamethasone treated and the treated with normal saline solution. After that, we took pictures of the eye using specialized equipment uh, for that purpose. We had the help of an ophthalmologist of our group when he used a special lamp that allows us to take pictures of the anterior chamber. So what we do is we proceed to process the pictures in a great scale, and we evaluate the density of pixels in the anterior chamber pictures. In that way, we construct something called aqueous humor transparency. And as I told you before, the more transparent the anterior chamber means that the eye is more, it's a sane eye, we can say. So after treatment, we realized that those rabbits that were treated with our nanoparticles showed a better transparency, or a more transparent anterior chamber in comparison with both treated with dexamethasone and the treated with normal saline solution. So after 24 hours, the nanostructured lipid carriers loaded with dexamethasone significantly reduce inflammatory response in the anterior chamber. As such, we can realize that by loading dexamethasone in the nanostructured lipid carriers, we allow drug solubility, meaning that we increase bioavailability, permeability. Also, we reduce the required dose because in our in vivo model, we use less drug dose that we usually use in clinic. Also, these nanoparticles are efficient for administration. They are easy to sterilize. And we also have a versatile platform because we are planning of loading other molecules inside these systems. So thank you very much. I hope my, my English was understandable, and have a good day. Thank you very much. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Citlali Carrera Fernández. A continuación les presentaré el proyecto titulado Encapsulación de compuestos antibacterianos de stevia lúcida. A modo de introducción tenemos que, debido al uso inadecuado de los antibióticos, las bacterias han desarrollado mecanismos de resistencia a los mismos, haciendo que estos pierdan su eficacia. Por ello, se ha enfatizado en la búsqueda de compuestos con este tipo de actividad biológica. Las plantas son organismos que gracias a su metabolismo secundario son capaces de producir compuestos con este tipo de actividad biológica, mismos que pueden ser encapsulados en copolímeros biodegradables como el poliácido láctico, coglicólico o bien llamado PLGA. Al hacer esta encapsulación se puede incrementar su actividad biológica e incrementar su estabilidad. Con ello podemos asegurar que el compuesto pueda llegar al sitio de acción y así pueda ejercer su efecto. Stevia lucida alagasca es una planta que ha demostrado poseer compuestos con actividad antibacteriana. Por ello, el objetivo de esta investigación fue elaborar encapsulados
con compuestos antibacterianos de stevia lúcida. Metodología. Primeramente se realizó la obtención de compuestos antimicrobianos. Para ello se elaboró el extracto hexánico de stevia lúcida lagasca. Este se fraccionó por cromatografía en columna abierta y se evaluó su actividad biológica mediante el método de microdilución en caldo para determinar la concentración mínima inhibitoria contra cepas gram positivas y gram negativas. Las fracciones que fueron mayormente activas se seleccionaron para su preparación en encapsulados por el método de emulsión-evaporación con el poliácido láctico policólico, bien llamado PLGA. Enseguida, los encapsulados resultantes se caracterizaron por espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier y espectrofotometría de UV-Vis. Resultados y discusión. Del fraccionamiento se obtuvieron 18 fracciones, de las cuales solamente tuvieron actividad contra bacterias gram positivas como Staphylococcus aureus y Listeria monocitógenes. Esto se debe principalmente a que las bacterias gram negativas poseen dentro de la composición de su membrana externa compuestos hidrofílicos que no permiten su interacción con compuestos de baja polaridad, lo que no permite que exista un efecto antibacteriano. Actualmente no existen estudios con respecto a la actividad antibacteriana de stevia lúcida, no obstante, tenemos reportes de stevia rebaudiana, una planta que pertenece al mismo género. En estas se han encontrado que tienen efecto los extractos hexánicos de dicha planta contra Bacillus cereus, Staphylococcus aureus y Listeria monocitógenes con una concentración mínima inhibitoria de 200 miligramos por mililitro para cada cepa. Esta concentración es superior a la reportada por nosotros, la cual es inferior a 100 microgramos por mililitro. De acuerdo a la clasificación de Calzada y colaboradores en 2019, esta se encuentra dentro de la moderada y alta actividad biológica. Esta tabla nos muestra la comparación entre el análisis estadístico del perfil cromatográfico de cada una de las fracciones con respecto a su actividad biológica. El análisis nos muestra que existen fracciones que muestran los mismos compuestos. No obstante, se observa que se difiere la actividad biológica. Para la siguiente fase, nosotros seleccionamos las que presentaron mayor actividad, que fueron la fracción 2 a la fracción 5. De las fracciones seleccionadas, se elaboraron 4 encapsulados, encapsulado 2, 3, 4 y 5. El número hace referencia a la fracción de la cual se elaboraron. Estos fueron caracterizados por espectrofotometría de UV visible. Para ello, se leyó primeramente el blanco, que fue el PLGA sometido al mismo proceso de encapsulación. Aquí observamos que nuestro blanco tiene los picos de absorbancia máximo a 283 nanómetros y 339, lo cual, de acuerdo a la literatura, son característicos del PLGA. En los encapsulados nosotros observamos los mismos picos de absorbancia y esto se debe principalmente a que la técnica de espectrofotometría de UV visible es una técnica superficial, por lo tanto solo va a medir el recubrimiento del encapsulado, es decir, el PLGA. Por ello, esto nos indica que la fracción se encuentra correctamente encapsulada, ya que no observamos ningún pico perteneciente a la fracción. Esto se corrobora con la espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier. Aquí nuevamente se leyó el PLGA como blanco. Observamos que este tiene señales en los números de onda de 3288 perteneciente a grupos hidroxilo, a 2944 pertenecientes a los metilos, a 1746 perteneciente a los grupos carboxilo y a 1144 perteneciente al grupo éster.
Este grupo de señales nos indica que estamos hablando del PLGA. Con respecto a los espectros de los encapsulados, observamos que presentan las mismas señales a excepción de la señal perteneciente al carboxilo. La señal que se encuentra en 1746 ya no los observamos en los encapsulados. Esto nos indica que existe una interacción por parte de las fracciones y el PLGA. Con ello, nosotros corroboramos que las fracciones se encuentran correctamente encapsuladas. A modo de conclusión, tenemos que la caracterización por espectroscopía de infrarrojo y espectrofotometría de UV-Vis nos indican que se encuentra correctamente encapsulado. No obstante, es necesario determinar eficiencia de encapsulación, eficiencia de atrapamiento, asimismo también determinar relación de los perfiles de liberación, y con esto podemos calcular la concentración de cada una de las fracciones encapsuladas para posteriormente evaluarlas biológicamente. Finalmente agradezco a CONACYT por haber financiado este proyecto. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Garduño Lara y el día de hoy les presentaré el proyecto que he desarrollado en el Instituto Nacional de Cancerología y que lleva por título Nanopartículas sólidas lipídicas cargadas con doxorubicina para la disminución del crecimiento tumoral y la metástasis pulmonar derivada del cáncer de mama. Comenzando por los antecedentes que generaron este proyecto, es importante mencionar que el cáncer de mama es la neoplasia maligna con la mayor incidencia en México, representando el 15.3% de todos los casos de cáncer. Además de que en los últimos años la tasa de mortalidad sigue en ascenso y tan solo en el 2020 el valor de muertes asociadas a este tipo de cáncer fue del 8.8%. Por otro lado, a pesar de que contamos actualmente con terapias para tratar esta enfermedad, en la mayoría de los pacientes hay una baja respuesta debido a diferentes mecanismos de resistencia farmacológica, que posteriormente evolucionan en un estado metastásico de la enfermedad. Además, algunos pacientes llegan a presentar efectos adversos graves a estos fármacos antineoplásicos. Esto ha generado la necesidad de buscar y desarrollar nuevas alternativas terapéuticas que ofrezcan incrementar la esperanza de vida de estos pacientes. Actualmente, con el desarrollo de la nanomedicina, los nanosistemas han abierto un paso importante para una nueva era de tratamientos contra el cáncer, siendo las nanopartículas sólidas lipídicas una alternativa terapéutica prometedora. Las nanopartículas sólidas lipídicas son nanoportadores lipídicos que permiten encapsular una gran cantidad de moléculas. Estos sistemas tienen muchas ventajas, entre las que destacan una alta biodisponibilidad, una baja citotoxicidad de los fármacos, un perfil de liberación sostenido o controlado y, a diferencia de otros nanosistemas, presentan una baja toxicidad y una mayor estabilidad, siendo compatibles con el ambiente y biodegradables en el organismo. Todas estas características pueden mejorar la eficacia farmacológica de los antineoplásicos ya utilizados en la clínica e incluso podrían mejorar indirectamente o también abordar los problemas de resistencia a los fármacos que se presentan en muchos pacientes. Basado en lo antes mencionado, el objetivo de este proyecto fue evaluar el efecto terapéutico de doxorubicina encapsulada en nanopartículas sólidas lipídicas sobre el crecimiento tumoral y la presencia de metástasis pulmonar en un modelo ortotópico preclínico de cáncer de mama. Para lograr este objetivo se siguió la siguiente metodología. En el caso de la preparación de las nanopartículas sólidas lipídicas, se realizó una microemulsión aceite en agua utilizando la técnica de homogenización a alta velocidad, a una temperatura de trabajo de 70 grados centígrados. Posteriormente se dejó enfriar a temperatura ambiente, se dializó durante 6 horas y se efectuó la caracterización de la formulación obtenida, determinándose así el tamaño de partícula, el potencial Z, el ensayo de hemólisis y la eficacia de encapsulación. Para la evaluación de la eficacia terapéutica del nanosistema, desarrollamos un modelo ortotópico de cáncer de mama con la línea celular MDA-MB231. Posteriormente, los ratones inoculados fueron aleatorizados en 3 grupos: el grupo control, el grupo con doxorubicina libre y el grupo de doxorubicina encapsulada en nanopartículas. Los distintos tratamientos fueron administrados vía intravenosa durante 3 semanas, evaluando durante este tiempo el volumen tumoral de los ratones.
2 semanas posteriores al término del tratamiento, se evaluó y cuantificó el desarrollo de metástasis pulmonar en los ratones mediante técnicas de imagen molecular, empleando el marcador RDI-800C-WRGD. En cuanto a los resultados obtenidos, en esta tabla les presento de manera resumida los resultados obtenidos de la caracterización de la nanoformulación. Como se puede apreciar, se obtuvo un tamaño de partícula de 209.3 nanómetros y un potencial Z positivo de 31.90 milivolts. Dichos valores se encuentran dentro del rango recomendado para los nanosistemas. Sumado a esto, se obtuvo un alto porcentaje de encapsulación de doxorubicina con un valor del 97%. Por otro lado, el ensayo de hemólisis mostró que el nanosistema presentaba una hemólisis menor al 5%, por lo que nuestro sistema era compatible y seguro para ser administrado vía intravenosa en los ratones. Continuando con la evaluación de la progresión tumoral, en esta gráfica les muestro el seguimiento del volumen tumoral de los distintos grupos con respecto al tiempo. Como podemos observar, los animales tratados con doxorubicina libre y doxorubicina encapsulada mostraron una disminución en la velocidad de crecimiento del tumor primario, esto en comparación con el grupo vehículo. Sin embargo, después de 2 semanas del término de tratamiento, el efecto antitumoral de las nanopartículas cargadas con doxorubicina persistió, al contrario de lo observado con el grupo tratado con el fármaco libre, presentando una diferencia significativa en el volumen tumoral. Para la evaluación de la metástasis pulmonar, a los animales se les administró el marcador RDI-800-CWRGD. Este marcador se une a la integrina alfa-5-beta-3 de las células cancerosas, permitiendo una evaluación de la presencia de estas en el pulmón. En el lado derecho les muestro un panel representativo con los pulmones ex vivo de los ratones, donde se puede apreciar que la intensidad de fluorescencia emitida por la captación del marcador es menor en los ratones tratados con doxorubicina encapsulada en comparación con el grupo vehículo y el grupo de doxorubicina libre, lo cual nos indica que la cantidad de células cancerosas a nivel pulmonar es menor en este grupo. Además, se cuantificó la intensidad de fluorescencia emitida por los pulmones de los distintos grupos y se obtuvo una diferencia significativa entre el grupo vehículo y la doxorubicina encapsulada en nanopartículas, por lo que el nanosistema desarrollado disminuye el desarrollo de metástasis en el pulmón. Con base en los resultados obtenidos, la formulación de doxorubicina encapsulada en las nanopartículas sólidas lipídicas mostraron una distribución y eficacia de encapsulación elevada, lo que resulta en una eficacia para disminuir la velocidad de crecimiento tumoral y la metástasis pulmonar. De mi parte sería todo, pero antes de despedirme quiero agradecer al Laboratorio de Farmacología y al Laboratorio de Física Médica del Instituto Nacional de Cancerología por el apoyo brindado para la realización de este proyecto. Sin más que agregar, agradezco la atención brindada. Buen día tengan todos, mi nombre es Ramiro González Romero, maestro en Ciencias Biomédicas por la Universidad Autónoma de Guerrero y voy a presentar el cartel con título Diseño y caracterización de inmunoliposomas anti-CD49F cargadas con cisplatino para el futuro tratamiento de cáncer cervicouterino. Esta investigación fue dirigida por la doctora Berenice Yáñez Ayar y la colaboración externa del doctor Josimar Eloy de Oliveira. El cáncer cervicouterino es un tumor maligno que se desarrolla en la zona de transformación escamoso-columnar. Dentro de los fármacos utilizados para el tratamiento de este tipo de cáncer está el cisplatino. El cisplatino, una vez internalizado en el citoplasma de la célula, pasa por un proceso de hidrólisis donde sus ligandos de cloruro son sustituidos por grupos hidroxilo que conllevan a darle una carga positiva para poder interaccionar directamente con las bases nitrogenadas del DNA, provocando reticulaciones por medio de enlaces covalentes, que a su vez provoca el bloqueo del ciclo celular. Sin embargo, se ha demostrado que el cisplatino, al ser administrado por vía intravenosa, es una técnica terapéutica ineficaz, ya que solamente el 0.7% del total del cisplatino llega a su sitio blanco, provocando el aumento de efectos secundarios en los pacientes. Es por ello que en los últimos años se ha utilizado el uso de nanopartículas para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer, aprovechando su forma, tamaño y composición, ya que estos pueden encapsular el fármaco y llegar específicamente
al sitio donde se localiza el tumor. Dentro de los nanotransportadores que se pueden utilizar están los inmunoliposomas, que están formados por un liposoma convencional que está unido a un anticuerpo de alta especificidad de un receptor sobreexpresado en las líneas cancerosas. Una vez el inmunoliposoma esté en torrente sanguíneo, este aprovecha la pérdida de la vasculatura tumoral que propicia el tumor y se internaliza en el tumor, provocando que los anticuerpos se unan a los receptores sobreexpresados de las líneas celulares y provocando la liberación del fármaco al interior de la célula, aumentando la eficacia terapéutica y la liberación controlada de los fármacos, disminuyendo los efectos secundarios. Dentro de las características de las células troncales cancerosas del cáncer cervical, se ha demostrado que CD49F o la alfa-integrina 6 está sobreexpresada. Es por ello que el objetivo de este trabajo fue diseñar y caracterizar un inmunoliposoma anti-CD49F cargado con cisplatino para el futuro tratamiento del cáncer cervical. Dentro de los métodos utilizados para la formulación de nuestros inmunoliposomas, utilizamos los lípidos HCPC, colesterol, DSC-PEG-maelemida en una relación molar 60-35-5 mediante la técnica de fase reversa, donde teníamos una solución saturada de cisplatino para que se pudiera encapsular. Una vez obtenida nuestras liposomas por medio de la técnica de emulsión, procedimos a utilizar el sonicador de ondas de sonido con el objetivo de homogenizar nuestros tamaños de partícula, que posteriormente fueron analizados en el Z6 Hernano, donde obtuvimos valores de tamaño de partícula, polidispersión y potencial Z. Asimismo, posteriormente estas partículas analizamos la eficiencia de encapsulación del cisplastino por medio de la técnica de HPLC. Para obtener nuestros inmunoliposomas utilizamos la técnica de conjugación convencional, donde primero obtuvimos nuestro liposoma convencional y posteriormente le añadimos el anticuerpo tiolado para que se uniera con el grupo maelemida de nuestro PEC. Una vez obtenido nuestra unión anticuerpo liposoma, procedimos a utilizar columnas de cefarosa para que pudiéramos cuantificar la cantidad de anticuerpo plegado en nuestros inmunoliposomas mediante la técnica de BCA. Como resultados obtuvimos un tamaño de partícula de 167.6 nanómetros, que en comparación con nuestro liposoma blanco aumentó, y nuestro liposoma convencional cargado con cisplatino debido a la presencia de nuestro anticuerpo. Además de eso, en el panel A podemos ver que también se muestra la gráfica de nuestros tamaños de partícula y de nuestra polidispersión, que fue de 0.2, donde se ve que no existe otra población de tamaños de partícula, indicando que nuestros tamaños son heterogéneos. Asimismo, tuvimos un potencial Z de menos 22.1, lo que nos indica que este aumentó debido a la presencia del cisplatino, y también en comparación con nuestro liposoma convencional cargado con cisplatino aumentó, ya que el anticuerpo tiene carga negativa. Además de ello, obtuvimos una eficiencia de encapsulación de 11.6%, parecido al obtenido en el liposoma convencional. Y por último, obtuvimos una eficiencia de plegación de anticuerpo del 96.44% en nuestro liposoma convencional, en comparación con nuestro liposoma blanco, donde tuvimos un 97.26% de plegación de anticuerpo. Con el objetivo de mostrar la cantidad de anticuerpo que se había plegado en nuestros inmunoliposomas, presento un cromatograma que fue realizado a partir de las soluciones obtenidas de la columna de cefarosa CL4B. En el panel A muestro el anticuerpo libre CD49F, donde está presente en la fracción 13 a 17, en comparación con nuestros inmunoliposomas B y C, donde vemos que la presencia del anticuerpo está en las elusiones 6 a 8, lo que nos indica que nuestro
anticuerpo fue plegado a nuestro liposoma, teniendo una alta eficiencia de plegación. Posteriormente realizamos algunos análisis de estabilidad donde se midió tamaño de partícula, polidispersión y potencial Z a nuestros grupos de estudio, inmunoliposomas tanto blanco como cargados con cisplatino y nuestros liposomas blancos, donde vemos que hasta 32 días nuestras características físico-químicas se conservan. Con estos datos concluimos que obtuvimos inmunoliposomas anti-CD49F cargados con cisplatino con una eficiencia de acoplamiento del 96% de anticuerpo y con características físico-químicas de un buen nanotransportador altamente estables. Quisiera agradecerle al Sistema Nacional en Ciencia y Tecnología de México, CONACYT, por el financiamiento de este proyecto con número 1717349 y quien es el responsable técnico, el doctor Jorge Organista Nava, con la colaboración de la doctora Berenice Yadizaguiar. Asimismo, agradecimientos a la doctora Josefa Bernal, al doctor Josimar, a la doctora Raquel y al estudiante Thais. Sin nada más que mencionar, quedo disponible a cualquier duda o comentario. Gracias. Olá a todos, eu me chamo Raísse, sou estudante de graduação em farmácia da Universidade Federal do Ceará e vou apresentar o trabalho intitulado Nanocoumarin Development and Leishmanicidal Effect Leishmania brasiliensis in Macrophage Culture. Eu queria agradecer primeiramente ao nosso grupo de pesquisa, também à Universidade Federal do Ceará e aos órgãos de fomento, CAPES e CNPq, e também à comissão organizadora desse evento. O nosso trabalho tem como ponto de partida a molécula cumarina, que é um metabólito secundário de espécies vegetais, tais como Amburana cearensis, e que tem diversos efeitos com potenciais terapêuticos, como a ação anti-inflamatória e leishmanicida. No entanto, algumas características dessa molécula, como sua volatilidade, sua baixa solubilidade em água e a facilidade de ser hidrolisada, dificultam a sua utilização como um ativo terapêutico no tratamento de doenças. Como estratégia para superar esses obstáculos, nosso grupo de pesquisa desenvolveu uma nanocápsula de cumarina. A nanocápsula polimérica é um sistema sólido vesicular com parede polimérica ao redor de um núcleo oleoso e surfactantes lipofílicos ou hidrofílicos na interface. Esse tipo de formulação é especialmente viável contra a leishmaniose porque são mais facilmente capturados pelo sistema fagocítico mononuclear, o que se torna uma vantagem adicional no tratamento dessa patologia, visto que essas células são o alvo principal do parasita. A leishmaniose é uma doença negligenciada de origem parasitária que afeta mais de 50 mil pessoas por ano nas Américas, de acordo com a Pan American Health Organization. O desenvolvimento de resistência aos fármacos de primeira linha, principalmente em áreas endêmicas, reforça a necessidade da busca de terapias alternativas ao tratamento dessa doença. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi o desenvolvimento de uma nanocápsula de cumarina e a avaliação da atividade leishmanicida contra a infecção por L. brasiliensis em macrófagos murinos. A preparação das nanocápsulas de cumarina foi realizada pelo método de deposição interfacial do polímero pré-formado, seguido do deslocamento do solvente, método que também é conhecido como nanoprecipitação. Nesse método, a fase orgânica, que contém polímero, óleo e cumarina dissolvidos em acetona, foi vertida com o auxílio de uma seringa sobre a fase aquosa, que continha o tensor ativo, sob a estação magnética e a temperatura ambiente. Em seguida, o solvente orgânico foi removido, deixando a preparação à temperatura ambiente overnight. Essa formulação foi aperfeiçoada utilizando a técnica de Central Rotation Compound Design. A caracterização e o estudo de estabilidade da nano foram feitos por um aparelho Zeta Sizer para analisar o diâmetro, o índice de polidispersão e o potencial zeta, e o HPLC foi utilizado para avaliação da eficiência de encapsulação e do teor de ativo. Essas avaliações foram feitas no mês 0, 1 e 9 para avaliar a estabilidade da formulação. Em seguida, nós prosseguimos com os testes in vitro de segurança e eficácia após 24 e 48 horas de tratamento com a nano em macrófagos murinos linhagens J774 na concentração de 1 × 10⁶ células por ml. A citotoxicidade foi avaliada através do teste do MTT após tratamento com a nano nas concentrações de 10, 25, 50 e 100 microgramas por ml. E a carga parasitária após a infecção dos macrófagos com Leishmania brasiliensis e o tratamento com a nano nas concentrações de 50 e 100 mg
e cumarina a 50, 10, 25 e 50 mg por ml foi determinado após a contagem dos amastigotas intracelulares em lâminas fixadas e coradas com gienza. As análises estatísticas foram realizadas no software GraphPad Prisma. Os resultados foram expressos como média, mais ou menos o erro padrão da média, e a comparação entre as médias foi realizada utilizando a análise de variância ANOVA, seguida pelo post-teste de Tukey, com significância mínima aceita de p menor a 0,05. A partir da formulação piloto, foi desenvolvido um estudo visando reduzir custos e incrementar as características físicas e químicas da nano. Para tanto, nós realizamos um planejamento experimental empregando DCCR, que resultou em 17 formulações. A partir dos resultados da caracterização dessas 17 formulações, nós obtivemos uma curva de contorno que permitiu estimar concentrações do polímero e do óleo na nano para a produção de uma nanocápsula com maior taxa de encapsulação da cumarina. A partir da formulação obtida após o planejamento experimental, nós seguimos para o estudo de caracterização e estabilidade com a cumarina nanoencapsulada e uma nano sem cumarina com recipiente na mesma proporção, que nós chamamos de NCB. O índice de polidispersão apresentou um valor máximo de 0,3 e 0,17 para NCCM e para nano branca, respectivamente, indicando que a formulação possui uma distribuição homogênea do tamanho de partículas. O potencial zeta apresentou redução de apenas 8,7%, chegando a 69,3 mV após 9 meses, o que não foi uma redução muito elevada. Embora a eficiência de encapsulação tenha sido inferior ao que é normalmente encontrado com esse método, que foi de apenas 58,01% de eficiência, esse valor reduziu em apenas 5% após o primeiro mês e permaneceu estável nos próximos 8 meses. Além disso, o teor de ativo na nanocápsula apresentou valores próximos a 100, mostrando que não houve perda do fármaco na preparação da formulação, com uma redução máxima de 10% após 9 meses da produção. Isso indica que a nanocápsula foi capaz de diminuir a volatilidade do ativo, que era o que nós esperávamos. Seguindo agora com os resultados in vivo de citotoxicidade e atividade leishmanicida da nano, a formulação nas concentrações de 50 e 100 microgramas por ml não mostraram citotoxicidade após o tratamento por 48 horas. O tratamento com essas duas concentrações, tanto após 24 horas quanto 48 horas, foi capaz de reduzir significativamente a carga parasitária, sendo que o melhor resultado foi na concentração de 50 mg por ml, que mostrou uma redução de 96,4% após 48 horas em relação ao grupo controle e apresentou resultados melhores até mesmo que o fármaco padrão de tratamento, que é o glucantine, que apresentou uma redução de apenas 85%. E também apresentou resultados melhores que a cumarina livre, que apresentou uma redução de apenas 54%, mostrando que a encapsulação é capaz de aumentar a bioatividade dessa molécula. Nossos resultados mostraram que a produção de nanocumarina pelo método utilizado é capaz de obter uma formulação estável, segura e eficaz no combate à parasita Leishmania brasiliensis e parece também aumentar a bioatividade da cumarina. Esses resultados nos incentivam a desenvolver maiores estudos em relação à atividade leishmanicida desta formulação. Queria agradecer mais uma vez ao nosso grupo de pesquisa, à nossa universidade UFC, às instituições de fomento CAPES e CNPq e também à comissão organizadora deste evento. Muito obrigada. Hola a todos, yo soy Erika y el día de hoy les voy a presentar el trabajo de investigación que lleva por nombre Influencia del tensoactivo y el tipo de aceite en la capacidad de carga de carbamazepina en una formulación lipídica autonanoemulsionable. Este proyecto se hizo en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Xochimilco, en la Ciudad de México. Los sistemas de administración de fármacos autonanoemulsionables se tratan de mezclas homogéneas isotrópicas que contienen al fármaco, tensoactivos y cotensoactivos que pueden formar de manera espontánea nanoemulsiones con una agitación muy suave. Esta agitación puede provenir del tracto gastrointestinal y es una de las estrategias más empleadas para fármacos que tienen problemas de solubilidad acuosa, como lo es carbamazepina. Carbamazepina es un anticonvulsionante que tiene alta potencia, pero que tiene problemas de solubilidad acuosa. De hecho, pertenece a la clase 2 dentro del sistema de clasificación biofarmacéutica.
Los excipientes que se utilizan en la formulación de estos sistemas pueden contribuir a diferentes propiedades. De estos, por ejemplo, la solubilización del fármaco, la máxima capacidad de carga del fármaco, estabilidad física, el tamaño de partícula y el tiempo de emulsificación. Entonces, el objetivo de este proyecto fue evaluar el efecto del tensioactivo y la fase oleosa en la capacidad de carga de carbamazepina en estos sistemas para poder incrementar su solubilidad y disolución, así como para favorecer su permeabilidad in vitro. Para esto se realizó la siguiente metodología. Primero se prepararon y cargaron preparaciones de formulaciones lipídicas, empleando amazing CC como aceite, como tensoactivos labrazol y una mezcla labrazol colifor en diferentes proporciones, ya sea 0 a 100, 75, 25, 75 y 50, 50 y transcutol como cotensoactivo. Todos estos excipientes previamente se evaluó su solubilidad en carbamazepina y todos mostraron una alta solubilidad en este fármaco y las proporciones en las cuales se elaboraron las formulaciones fue dentro de la zona de emulsificación reportada en la literatura como favorable. Después estos sistemas se caracterizaron primero en cuanto a tiempo de emulsificación, como se muestra en el video, en agua a 37 grados Celsius y se determinó el tamaño de partícula y potencial Z. Finalmente se evaluó la liberación de carbamazepina mediante perfiles de disolución utilizando el aparato 2 del disolutor y pruebas de permeabilidad in vitro con el empleo de membranas sintéticas. En los resultados, se mostró que las bajas proporciones de los tensoactivos, independientemente si estaban en una mezcla presentes en las formulaciones una mezcla o no de tensoactivos, la máxima capacidad de carbamazepina se favorecía cuando las proporciones de los tensoactivos eran menores. Y dependiendo de qué tensoactivo estaba en cada una de las formulaciones, era el papel que tenía la fase oleosa en la capacidad de carga. Es decir, para las formulaciones que solamente contenían alabrazol, la solubilidad de carbamazepina se favorecía cuando las proporciones de aceite eran mayores. Eh, eran menores. Para las formulaciones entonces que contenían una mezcla de tensoactivos, la capacidad de carga de carbamazepina se favorecía cuando las proporciones de aceite incrementaban. Y si bien la formación de las emulsiones o la máxima capacidad de carbamazepina no se ve favorecida en la presencia de una mezcla de tensoactivos, sí en la formación de las nanoemulsiones, como se observa en las imágenes. Para las formulaciones que contenían una mezcla de tensoactivos, el área de emulsificación iba aumentando, contrario a las formulaciones que solamente contenían un solo tensoactivo. Las preparaciones mostraron tamaños de partícula todas menores a los 150 nanómetros y con valores de potencial Z todos negativo, eh, observando que las formulaciones que contenían una mezcla de tensoactivo, su valor de potencial Z era más cercano a cero. En la disolución se observó que para los sistemas, la disolución de carbamazepina era mayor al 85% disuelto a los 15 minutos, cumpliendo con la liberación de las formulaciones de liberación inmediata, y esto siendo mayor al observado por una prueba que se le hizo solamente al polvo de carbamazepina y una formulación genérica en dos medios, en ácido clorhídrico punto normal y en buffer de fosfatos pH 6.8. Para las pruebas de permeabilidad se mostró que los sistemas elaborados presentaban un porcentaje de difusión mayor al 80% a las 4 horas, todas bajo cinética de primer orden para ambos medios y siendo estos valores mayores al porcentaje de difusión presentado solamente al polvo de carbamazepina. A manera de conclusiones, las bajas proporciones de los tensoactivos favorecen la máxima capacidad de carga de carbamazepina, mientras que las mezclas de los tensoactivos, si bien no favorecen la máxima capacidad de carga de carbamazepina, sí en la formación de emulsiones con dimensiones nanométricas y con potenciales Z son todos negativos. Finalmente, la solubilidad de carbamazepina y la disolución se incrementó en los sistemas evaluados en comparación con el polvo de carbamazepina y una formulación genérica y las pruebas de permeabilidad in vitro
Se observó que se favorecía la difusión de carbamazepina en los sistemas elaborados en comparación con el polvo de carbamazepina. Y bueno, eso es todo por mi parte. Eh, Muchas gracias por su atención. Nos vemos.